Obviamente, mis obligaciones me obligan a tener que regresar a Quito porque pues estamos en pleno trabajo respecto a la organización del proceso electoral y eso implica muchas actividades de carácter presencial Claro. para efecto de ir tomando decisiones que son necesarias y poder ir adelantando todas las etapas y todas las actividades que Por, tenemos que ir cumpliendo. por supuesto. Oiga, para ir afianzando democracia, ¿cómo se hace esa selección? Esa es la pregunta que se hacen muchos ecuatorianos. Es que es bueno írselas explicando. ¿Cómo se hace la selección, no? Para precisamente que sean personas que no van por una inclinación, no van a favorecer a tal organización política o a tal candidatura. ¿Cómo se hace esa integración de las llamadas juntas receptoras o las mesas electorales que conocemos? Esto de cara, por supuesto, pues a los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023. Bien, yo considero que esta es una de las etapas más importantes en la organización de un proceso electoral. Yo he repetido mucho el hecho de que nosotros como Consejo Nacional Electoral construimos procesos electorales. Construimos un proceso electoral para efecto de que la voluntad popular se cumpla, para efecto de que los ciudadanos puedan llegar en un momento dado a un sitio que está determinado, llámese recinto electoral, puedan llegar a una junta receptora de votos, se le entrega un voto y pueden emitir su voto en favor de tal o cual opción de las que están en este momento en juego. Pero ese simple acto de ir y votar que un ciudadano cumple está respaldado por un trabajo de cerca de 40.000 funcionarios electorales que construyen ese proceso para que esa delegación, pero para que ese recinto electoral haya sido determinado, para que esa junta receptora de votos esté ahí, para que los documentos electorales hayan llegado, primero para que se hayan inscrito las candidaturas, etc. Es todo un proceso y todas unas actividades que están contempladas en un cronograma. Y este hito del cronograma, que es designar a los miembros de las juntas receptoras de votos, yo insisto que para mí es una de las más actividades importantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos organizar un proceso electoral muy eficiente, tener los mejores recintos electorales, los paquetes electorales van a estar listos, las comodidades de los ciudadanos van a estar determinadas para que puedan ir y fluir de una forma normal y emitir su voto. Pero el acto de escrutar los votos que se generan en cada urna es la que hacen estos ciudadanos. Por supuesto, y por eso es Es que decir, esa... los que garantizan la transparencia, los que elaboran las actas, los que Claro. determinan que en una junta receptora de votos tantos ciudadanos votaron por A, tantos por B, tantos por C. Por lo tanto, es la matriz generadora de la información de la voluntad popular. De ahí hay otro proceso tecnológico, que es el escaneo de las actas, Claro. la revisión por parte de las juntas receptoras de votos, perdón, de las juntas provinciales electorales. Pero estos ciudadanos son los que garantizan y deben garantizar, tienen que garantizar la voluntad popular a través de la generación de actas. ¿Cómo se Ahora, determina? justamente, ¿no? Ayer sosteníamos, y antes de ir con Verónica Landeta, ayer sosteníamos aquello, ¿no? De que se iba a hacer pues una selección aleatoria, ¿no? Pero, ¿a qué segmento poblacional se privilegia? Es decir, para el tema del escogitamiento, ¿cuáles son las consideraciones que tiene el CNE? Allá iba. Desde un par de periodos atrás se ha determinado que el universo de estudiantes universitarios es el grueso mayor de gentes, personas que van a ser seleccionadas como miembros de las juntas receptoras de votos. Para efecto de eso, se toman los registros de los estudiantes matriculados en todas las universidades del país. Entiéndase, las 3, 4, 5 universidades que pueden haber en Guayas, las 3, 4, 5 universidades que hay en Maraví, etcétera, en todo el país. Y de acuerdo a eso, hay un proceso tecnológico que está establecido, que se establecen primero estudiantes universitarios, posteriormente empleados civiles, privados, empleados también públicos, pero con formación profesional. Y por último, también determinados ciudadanos que corresponden a la zona electoral donde están ubicados con las características propias de su identidad y adicionalmente, si no se alcanza con esto, ciudadanos que son escogidos del padrón electoral. Lo que se busca es que la fuerza mayor sean estudiantes universitarios. Y debe entenderse que por su juventud, por su formación, van a estar
mejor preparados en un momento dado para las contingencias que significa pues, el desafío de manejar procesos electorales, insisto, en el momento de hacer toda esta operación que se lleva adelante cuando el ciudadano va a votar. Claro que sí, y ahí se requiere también ese patriotismo de cada uno de nosotros y somos llamados a integrar una junta receptora. Estamos conversando con Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y Verónica Landeta tiene otras inquietudes para nuestro invitado Vero. Ingeniero Pita, buen día. Bueno, una vez ya seleccionados los 270.000 miembros de las juntas receptoras, ¿cómo van a ser notificados o por qué vías de comunicación se pueden las personas enterar de que han sido seleccionadas para conformar estas juntas receptoras del voto? Bueno, la primera etapa del trabajo es a través de correos electrónicos, porque entendiéndose que nosotros tenemos hoy día los registros de las universidades, obviamente tenemos también los registros de sus correos electrónicos. En el caso de los empleados públicos y privados, toda esa base de datos se armó sobre la información que fue provista por las instituciones públicas y por los organismos privados. Por lo tanto, también tenemos los correos electrónicos. Pero también se contrata equipos de notificadores, porque hay sectores o hay ciudadanos que fueron escogidos del padrón y se buscan sus direcciones a través de los datos del registro civil o cualquier otra información que podemos obtener para efecto de poder llegar hasta donde ellos. Adicionalmente, ya es tradicional en los últimos procesos, se le entrega a ciertas organizaciones comerciales los datos de dónde votan los ciudadanos y si los ciudadanos son miembros de una junta receptora de votos. De tal manera que cuando usted va a comprar en TIA, Mi Comisariato, Supermaxi, etcétera, usted en el momento que le dan la factura le va a decir con su número de cédula si usted es miembro de mesa, ¿verdad? Y dónde está la capacitación que usted debe asistir o cuál es el link para hacer la capacitación de carácter virtual y obviamente dónde va a votar. Es decir, hay toda una estrategia que se planifica precisamente para llegar a todos los miembros de estas receptoras de voto y ellos estén debidamente notificados. Ingeniero Pita, ¿hay algunas etapas para poder, obviamente, pues recoger el voto de los ciudadanos? ¿Qué tanto se ha avanzado en la parte tecnológica para que este voto en estas elecciones no tenga que requerir de presencia física? ¿Se ha avanzado en algo? Usted está refiriéndose a voto telemático. Así es. Lamentablemente no ha habido, y tengo que decirlo así, no ha habido una mayor voluntad por parte de los otros miembros del Consejo Nacional Electoral, estoy hablando de mis compañeros consejeros, por ir en este sentido. Y no por hacer todo un proceso nacional, porque obviamente es un desafío gigante, no solamente en lo económico, porque no tenemos el equipo, pero sí ir haciendo pruebas, de tal manera que usted va convenciendo a los ciudadanos y va convenciendo a las organizaciones políticas, que también son reacias por esto, de que efectivamente esto funciona en términos de facilidad y funciona en términos de respuesta y resultados rápidos. No hubo la voluntad, a pesar de que sí, y tengo que hablar en primera persona, desde la vicepresidencia del CNE insistimos mucho en que se haga una prueba. En esta ocasión sí se va a hacer, pero eso es porque está determinado en la norma. En las últimas reformas al Código de la Democracia se estableció hacer pruebas, muestreos, ejercicios de voto telemático en el exterior. Y efectivamente estamos programando hacer en varios sitios, en varias zonas electorales en Estados Unidos y en Europa, y todavía nos falta por determinar si efectivamente en Venezuela y en Rusia vamos a hacer también nosotros voto telemático. Pero allá vamos, estamos probando. Lamentablemente esta vez no en el país. Yo espero que haya la decisión, porque creo que hacia allá va el futuro en un momento dado. Claro, esperemos que para las elecciones del 2025. Ingeniero Pita, continúa Enrique San Martín. Gracias, Verónica. Ingeniero, ¿qué tal? Hay tres instancias donde los ecuatorianos podemos hacer uso de ese derecho, que es el voto. La primera es quienes votan en casa, que es un muy buen proyecto, ya es una realidad, porque hay ecuatorianos que por A o por B circunstancias no pueden acercarse a una mesa, pero en todo caso el CNE da esa apertura democrática. Y lo otro, las elecciones generales, donde todos nos acercamos a hacer el derecho a ejercer nuestro derecho al sufragio, pero hay una en especial que es la votación de las personas privadas de libertad. Y con esto que está aconteciendo en el país y que para pues nadie es nuevo, es una novedad,
¿Ustedes han armado alguna especie de estrategia o planificación cuando se dé ese momento en los diferentes centros penitenciarios que se encuentran en el Ecuador? Bien, solamente para referirme un poco a las instancias que usted comentó. La primera, que es el voto en casa, está restringida a las personas que tienen un nivel de discapacidad, cierto número de años, adultos mayores que tienen un nivel de discapacidad y que están registrados como tales. No está abierto simplemente a cualquier persona por edad o por cualquier circunstancia. Primero. Segundo, ya en el tema del voto de los PPL, que se llama, obviamente ese es un voto que hay que estudiarlo mucho. Tenemos que cerrar nosotros el padrón electoral. Está cerrado, mejor dicho, se cierra el padrón electoral con los PPL, se notifica, pero lo venimos haciendo siempre dentro de mecanismos de seguridad muy estrictas que se llevan en los diferentes recintos electorales, para efecto de garantizar un derecho, porque el hecho de que estén restringidos en su libertad los ciudadanos mientras no tengan sentencias de última instancia ejecutoriada y hayan perdido sus derechos civiles, sus derechos políticos, obviamente tienen que votar y nuestra obligación es hacer todo el trabajo con apoyo de Fuerzas Armadas, con apoyo de policía, obviamente con apoyo de las autoridades que tienen que ver con esta situación y tenemos que llevar adelante esta votación. Nunca hemos tenido situación, es verdad, es preocupante porque la situación actual es bastante diferente a la de otros años, pero el desafío tenemos que enfrentarlo. Para eso estamos en conversaciones, obviamente, con las autoridades penitenciarias y con las Fuerzas Armadas y Policías para tener un proceso seguro. Si existiese riesgo, pues tendríamos que suspenderlo. No podemos poner en riesgo a nuestra gente, como tampoco podemos poner en riesgo a los mismos privados de la libertad. Bien. Ingeniero, si bien ya declararon al Ecuador y a través del gobierno nacional como libre de pandemia, pero ustedes van a seguir manteniendo este cuidado tanto para las personas que están en estos ambientes, ¿no? Me refiero a las personas que votan desde sus hogares, a las personas que están privadas de libertad y en las elecciones generales. ¿Seguirán manteniendo ese protocolo de seguridad o definitivamente la gente podrá ir sin utilizar la mascarilla o utilizar otros implementos para prevenir este tipo de contagios? En ningún caso nosotros ponemos restricción a los ciudadanos respecto a cómo tienen que ir a votar. El tema del uso de la mascarilla o el tema del uso permanente del alcohol está restringido, sí, para nuestros miembros de las juntas receptoras de voto, ¿verdad? De tal manera que ellos tengan la posibilidad de que, ya que están de alguna manera tocando material electoral, entregándole a la gente, cogiendo cédulas que les dan los ciudadanos, obviamente a ellos se les provee de recursos para efecto de tener la certeza que están desinfectándose las manos, etcétera. Pero eso se restringe a nuestros ciudadanos. Lo que sí va a suceder en esta ocasión es lo que ya se puso en práctica en los dos últimos procesos anteriores, es de que hemos ampliado el número de recintos electorales para evitar precisamente la concentración de los ciudadanos en pocos recintos. Ampliamos el número de recintos, ampliamos la disponibilidad de juntas receptoras de voto, obviamente más números de recintos, se ha establecido canales de ingreso y salida y para eso también se han escogido mejor los recintos electorales para efecto de evitar lo que sí se había dado en algún momento dado, concentraciones, agrupaciones de personas masivas, que es lo que tenemos que evitar hoy día para de alguna manera, y ojo, de alguna manera mantener un distanciamiento social. Es importantísimo aquello, definitivamente. Saltan las interrogantes, las preguntas de nuestra audiencia, ingeniero. Nos preguntaban, ¿y cuándo van a notificar a los integrantes de las juntas receptoras del voto? Pues les decimos que el calendario, que ya está establecido, aquí no hay improvisación, ya hay un calendario, está justamente ya fechado, aquello se va a desarrollar prácticamente durante un mes, ¿no? A partir del 27 de octubre y hasta el 25 de noviembre viene esta campaña de notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Así es, ingeniero, ¿no? Así es, usted lo ha dicho bien, ese es el calendario que nosotros debemos cumplir. E insisto, no solamente la notificación personal, notificación por correo electrónico, sino la notificación a través de los servicios que nos ayudan a entregar
las empresas comerciales cuando, como le dije hace un rato, pues en el momento que facturan en cadenas Las comerciales, cadenas, ¿no? Uh-huh. le dicen si es o no es. Incluso la idea es que también esté la información de cómo es la capacitación. También, y es importante, estamos trabajando mucho sobre el tema capacitación con apoyo de organismos internacionales para efecto de cada día mejorar en cuanto al producto con el cual se capacita. El medio audiovisual es fundamental. Hoy día, pues el 99% de los ciudadanos recurren al celular y a través de los diferentes mecanismos poder preparar material que les sirva Claro. a todos los ciudadanos cómo llevar adelante el proceso de escrutinio, desde su instalación hasta la llenada de las actas y el proceso, obviamente, que continúa posteriormente con estas actas. Claro, esa es una metodología, ¿no? Parecida a lo que hacía el Ministerio de Salud Pública en tiempos de pandemia, ¿no? Enviarnos a través de las distintas operadoras de la telefonía celular y bueno, también aquello, ¿no? Lo de las grandes cadenas. Y aquí no tenemos problema en mencionarlos, ¿no? Aquí hay 3 grandes grupos empresariales, ¿no? Supermaxi, Mi Comisariato, Almacenes Tía, ¿no? El momento en que alguien va, todos los ecuatorianos hacemos las compras en cualquiera de ellas, ¿no? O en las 3 a veces, entonces en la factura nos llega toda esa información valiosa. Es un buen recurso, una buena herramienta. Ingeniero, agradecerle mucho por estos minutos y por orientarnos en torno a estos temas, ¿no? Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Solamente para completar lo último que dice, las cadenas farmacéuticas son también muy importantes en este servicio. Y obviamente a nosotros nos corresponde agradecer todo este apoyo a ustedes, porque a través de permitirnos transmitir toda esta noticia, la ciudadanía está informada. Pero al sector comercial, porque es un apoyo decidido en esta etapa que se nos viene y que está programada. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Es Enrique Pita García, ¿no? Él es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ratificar entonces son las cadenas de los supermercados, pero también lo ha dicho, y es bueno cuando hay ese afán, ¿no? Nosotros lo ponderábamos en tiempos de pandemia, también como la empresa privada. Los moles, los centros comerciales, por ejemplo, ponían sus espacios de manera gratuita. Eso no tenía costo para que las brigadas de vacunación en esa época, ¿no?, desarrollen su trabajo. Acá también es lo propio y eso dice mucho el desprendimiento, ¿no?, de